Vamos a dejar a mi maestro, Pastor Elio Rebollo, que lo amo con todo mi corazón. Te amo, papá. Amén, que el Señor le bendiga a todos y amo al pastor, lo amo a cada uno de ustedes. Y si hay algo que yo amo es la palabra. La esposa mía y yo tenemos una combinación porque ella le encanta la alabanza, la adoración, el cántico, y a mí me encanta la palabra. Para mí, escuchar una predicación o escuchar una enseñanza es como yo comerme ese pernil con ese cuerito crujiente, que es rico, ¿verdad que sí? Porque le saco el extracto de la palabra. Y nada, me gozo de que estén ustedes aquí, de que estén aprendiendo. Y hoy vamos a dar un corto repaso de la lección anterior, que eran los otros 3 milagros. Calmando la tempestad ya lo cubrimos en la clase anterior. Vamos a estar basándonos en Mateo capítulo 8 del versículo 28 hasta Mateo 9 versículo 8. Cuando Jesús llegó, se encontró con 2 endemoniados violentos. Estos endemoniados vivían en sepulcros como cuevas y eran tan feroces que habían hecho peligroso pasar por aquella zona. Al acercarse a Jesús, los demonios clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá a molestarnos antes de tiempo. Y Jesucristo, sabiendo todas las cosas, sabía que lo que estaba dentro de ellos eran legiones, porque los demonios se identificaron a Jesús, y cubrimos que una legión es de una legión romana, puede constituirse de 3,000 a 7,000 soldados. O, no a 7,000, a 6,000 soldados. Imagínense cuántos demonios habían en esos endemoniados. Mateo no es tan gráfico con los detalles, pero si usted lee el Evangelio de Marcos y de Lucas, dice que estos endemoniados eran tan fuertes y tan feroces que los amarraban con grillos y ellos desmenuzaban las cadenas. Yo no sé cuántos de ustedes en su vida pasada, espero, ¿cuántos de ustedes la policía le puso la esposita, verdad que sí? Lo metió en la patrullita. ¿Cuántos se trataron de romper esa esposa? ¿Verdad que? Y no, comparado, no pudimos. Pastor, comparado esa esposita que usan hoy a los grilletes, a los grillos que usaban en el tiempo de antes, que eso era hierro puro. Mire, esos demonios tenían que tener una fuerza extremadamente fuera de serie. Pero ¿cuánto sabemos que cualquier poder del enemigo que el enemigo pueda tener, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios? Por eso es que dice en la palabra: ninguna alma forjada en contra de ti prosperará. Mire, puede venir el diablo, pueden venir demonios, pueden venir los agentes del diablo a tratar de atormentarte, pero por eso es que estamos aquí los martes. ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo nuestro alimento, la palabra, porque con la palabra, mire, ¿con qué es que el Señor Jesús va a destruir a los enemigos cuando Él venga para atrás? Con su palabra. Y la palabra es una herramienta poderosa, y por eso que nosotros como cristianos tenemos que atesorarle. ¿Por qué? Porque los demonios tiemblan ante la palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir. Pastor Elio, abundando en eso, y quiero excusar a Jorgito Crespo, que está trabajando, creo que también te llamó o te dijo. Sí, sí, él me lo mencionó. Sí, quiero excusarlo. Es importante el que nosotros hagamos posesión de esta palabra. Le voy a decir por qué. Porque hablaba con mi esposa hoy y yo le decía a decir, caramba, porque
qué cosa más tremenda cuando estos demonios le dicen a Jesús, tíranos ahí a ese chorro de, de lechones, de marranos, y y se tiraron por ese barranco. Fíjate que hay algo ahí grande porque decíamos la semana pasada que especulábamos, ¿no? Y hacíamos exégesis de que ellos pudieron haberse a lo mejor eh, hecho un rancho para que Jesús cayera mal, aunque también Jesús sabía, o sea, Jesús no es bobo, es el Hijo de Dios, es el Emanuel. A todo esto, dentro de lo que estudiamos la semana pasada, algo a mí me quedó bien claro en mi corazón, y es que ellos saben el final, los demonios saben el final que es para ellos, desde antes, desde antes. Entonces, por ende, que con quien era que yo hablaba también con Yaro, creo que era ayer, que estábamos hablando de que el enemigo, Satanás y los demonios saben la palabra. Satanás sabe la palabra. Escuchen lo que le estoy diciendo. Satanás predica la palabra. Satanás se la predicó a Jesús y la sacó fuera de contexto para atacar a Jesús. Si usted no está preparado, esta es la parte importante de esto. Esta es la parte importante. Si usted no está preparado, pues yo le digo a la gente, mi hermano, si tú no estás preparado para hablar con un testigo de Jehová, no hables, cállate la boca, porque van a acabar contigo y te van a entrar a palo. Esa gente están súper preparados cuando van a salir a la calle. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Sí, los testigos de Jehová están preparados. Esa gente vienen preparados a hablarte, que te convencen. Los testigos de Russell. Y por ende, nosotros los hijos de Dios, óigame pueblo, tenemos que memorizarnos la palabra. Tenemos que comernos a tal magnitud que esa palabra tiene que rebotar dentro de nosotros. Hay algo que alguien me decía. Cuando hay un verso que a ti te agrada y te guste, repítelo. ¿Me escucharon? Cuando hay un verso que a ti te agrada y te guste, repítelo. Porque ese verso que te agradó es porque el Espíritu Santo te dio convicción sobre ese verso. Grábatelo, grábatelo, repítelo, cántalo. Y así sucesivamente te vas embotellando versos. Mejor todavía cuando son versos de fe, versos de paz, versos de victoria. Todos esos versos, llévatelo. El apóstol Pablo, y con esto concluyo, Helio, yo hablo demasiado. Yo un día esto me voy a quedar callado, me voy a quedar callado y me voy a quedar callado para el resto de mi vida, porque yo hablo. No, tiene que soltarla. Esos versos del apóstol Pablo, todas esas cartas que son versos poderosísimos, que hablan desde la justificación por la fe, desde la justificación hasta más que vencedores. Hermano, todos esos versos son armas contundentes contra Satanás. Contra Satanás. Estábamos hablando hoy, Yaro y yo, estábamos hablando con una señora al lado de donde está la iglesia. Hay un centro allí para alquilar apartamentos y esta señora viene y está pidiendo oración, que tiene problemas, tan. Y entonces ella sabe lo que es la liturgia y lo que son los dogmatismos religiosos. Ella sabe eso. Ella sabe. Para que tú veas que en una Yaro le dijo, pero usted sabe que el aceite no hace nada. El aceite ungido no hace nada. Ay, búsquete el aceite, échale el aceite encima. El aceite. La gente. El aceite lo que da uno un resbalón, un grasero de encima. El poder está en ti, la autoridad está en ti. Utiliza el poder y la autoridad. Dale, papá, dale, te prometo. Quiero leer para cerrar con esto de los endemoniados gadarenos, el comentario en Beacon que dice Trench en la página 101,
el primer párrafo, Trent dice, si esta concesión de la petición de los malos espíritus ayudó de algún modo a curar a esta víctima, si los hizo relajar con mayor facilidad su posesión, si mitigó el paroxismo de su salida, eso sería bastante motivo para permitirle perecer. Puede haber sido necesario para la salud permanente del hombre el tener una evidencia y testimonio de externo de lo que los poderes internales que lo mantenían en cautiverio ya habían terminado con su esclavitud. O sea que Trench está diciendo aquí de que el Jesús darle permiso a esos demonios entrar al hato de cerdo fue como para aliviar a la víctima, para que la víctima pudiera ver, amén, para que él pudiera ver que estos demonios fueron destruidos, y sabemos que no fueron destruidos porque son los que fueron destruidos fueron los cerdos, ¿entiendes? Porque estos son espíritus. So, él en su poquita capacidad que podía tener, él dijo, oh, mira, se murieron, so ya yo quedé libre. Imagínense ese trauma de ese endemoniado. Mire, que hasta rompían los grillos, sacaban, lo amarraban con cadenas y los despeluzaban. Esto tuvo que ser un trauma terrible para este hombre. Y Jesucristo usó a esos cerdos, lamentablemente, para que este hombre realizara que por fin los que lo atormentaban a él perecieron. Entonces, fíjate, Elio, déjame hacer un comentario, porque yo estaba leyendo acerca de la demonología en estos días y estaba estudiando acerca de los demonios. Entonces, hay un comentarista que dice, yo anoté esto, pero se me olvidó. A mí me gusta darle el crédito a los autores, hermano. Yo no robo información. Escuchen esto. Los demonios, esta es la parte más importante y quiero que usted se fije en esto que le voy a decir. Los demonios como seres espirituales tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. La posesión demoníaca se produce cuando el cuerpo de una persona es totalmente, escuche esto, controlado por los demonios. Esto no puede pasar a un hijo de Dios, puesto que el Espíritu Santo reside en el corazón de un hijo de Dios. Los demonios son espíritus diminutos incorporos. Por ende, los demonios pueden tomar posesión en un cuerpo físico, pero también pueden tomar posesión en algo que está inerte. Por ejemplo, en una muñeca, en un muñeco, ellos quieren de alguna manera brincar a un cuerpo físico, pero tienen que estar metidos en algo, porque ellos no pueden estar fuera de algo que tenga cuerpo. Por eso puede ser que los animales detecten demonios. Los animales son muy detectan estos espíritus. Los muñecos, y yo les voy a traer después una lista de esto que yo estoy leyendo de la demonología para que ustedes entiendan con mayor firmeza lo que hacen estos seres incorpóreos, estos seres diminutos. Son seres bien diminutos y pueden ser que hayan miles de ellos buscando algún lugar donde poseer. Así que, como dijimos la semana pasada, el pastor dijo claramente, lo que hace falta es que usted le abra la puerta, porque ellos no respetan, ellos toman posesión cuando usted le abre la puerta. Rapidito, ellos no piden permiso. Amén. Mire, ¿qué derecho tenía Jesús de destruir la propiedad
de otras personas. Estoy todavía en el comentario de Beacon. Decápolis era una ciudad de población en su mayoría gentil. De cualquier modo, el carácter de Cristo era una garantía de que él no haría nada que fuese injusto. Los actos de Dios no pueden siempre ser juzgados por las normas humanas. Si supiéramos más, entenderíamos mejor. O sea, yo personalmente no creo que los dueños de esta manada de cerdo eran judíos, porque obviamente los judíos sabían que eso era un animal inmundo y ellos no podían consumir esa carne. So, Jesucristo utilizó esos cerdos, como ya dije anteriormente, para que estos hombres pudieran recibir total liberación a través de ver también. ¿Alguien tiene algo más que añadir aquí o seguimos? Sí, Pastor Wilson. Quise decir que si esto no le afectó a los judíos, entonces eso le afectó al pueblo gentil. Sí, porque Decápolis era una ciudad en su mayoría gentiles. Eran gentiles. Yo pongo en los comentarios, dice que eran por lo menos de 85 a 90% gentiles. Los judíos eran bien mínimos ahí. La mayoría eran gentiles de otras naciones. Amén. Vamos a continuar. Los que apacentaban los cerdos se fueron corriendo a comunicar lo que había sucedido. El resultado fue que los ciudadanos alarmados salieron a donde Jesús y le rogaron que se retirara del lugar. Mire, ellos no entendieron, no quisieron recibir, y esto pasa hoy en día. No importa los milagros, no importa las sanidades, no importa esta sociedad de hoy en día. La mayoría de la sociedad no quiere aceptar el evangelio. Yo me acuerdo cuando yo predicaba en las calles de mi juventud, muchos años, lo hice. Yo me metía en donde quiera. Y mire, hasta con huevos nos tiraban, nos sacaban revólveres, te vas de aquí o te limpio el pico. Y nosotros, ustedes son bravos, pues yo vine de caserío también, yo soy bravo y más con el Espíritu Santo. Nosotros le decíamos, no, nosotros nos vamos cuando el Espíritu Santo de Dios nos diga que nos vayamos. Mire, y nos daban con los huevos y los huevos rebotaban y se explotaban en el piso. Mire, una cosa tremenda. La cuestión es que no se le puede temer al hombre. Amén. Porque el que está contigo es mucho más grande que el que está allá afuera, y ellos no pudieron entender. No pudieron entender porque el Dios de este siglo era el Dios de ellos. Amén. Nosotros le servimos a un Dios mucho, mucho más grande. Curación del paralítico. Mateo 9, del 1 al 8. Rechazado por el pueblo de los Gadarenos, Jesús volvió a cruzar el mar de Galilea y vino a Capernaum, donde fue que él efectuó algunos de sus más poderosos milagros. Mire, él llevando un paralítico, fueron 4 hombres llevando un paralítico sobre una cama. El relato de Marcos dice que debido a la multitud tuvieron que abrir el techo. O sea que, mire los evangelios sinópticos aquí. En el libro de Mateo no dice que tuvieron que abrir el techo. Lo que dice que ellos lo bajaron para abajo. Pero en el libro de Marcos del 2, capítulo 2, del 1 al 12, dice que los amigos de él tuvieron que hacer una apertura en el techo para bajar. Mire la fe de estos 4 amigos. Quisiera yo toditos quisiéramos tener unos amigos así, ¿verdad que sí? Hoy en día, que hagan lo imposible para que tú puedas recibir la sanidad. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús recompensó primero esta fe pronunciando que sus pecados
le eran perdonados. O sea que Jesús eliminó la causa antes de tratar con los síntomas. Dio la bendición más grande en el primer lugar. La sanidad del cuerpo es necesaria, pero el milagro más grande es que un pecador se arrepienta y venga a los caminos del Señor. Cuando algunos de los escribas oyeron a Jesús declarar el perdón de los pecados de aquel hombre, le acusaron dentro de sí de blasfemia. Jesús leyó sus pensamientos, los reprendió por las maldades que estaban tramando en sus corazones de incredulidad y luego les preguntó qué sería más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. A fin de mostrar a los escribas que tenía autoridad y potestad en la tierra para perdonar los pecados y que de ellos lo deberían honrar como a Dios, Jesús concedió un milagro que pudiesen ver. Volviéndose al paralítico, le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Usted ve qué poderoso Dios nosotros le servimos. Y cuando las multitudes le vieron dirigiéndose a su casa cargando su cama, se maravillaron y glorificando a Dios que había dado potestad a los hombres. En cuanto a los escribas, sabemos por acontecimientos posteriores que quedaron más endurecidos en su incredulidad y odio. Hasta aquí el repaso. ¿Alguien tiene algo que añadir al repaso o podemos proseguir? Claro. Pues vamos. La lección de hoy en día. Yaro. Oh, Yaro, sí, sí. Sí, en el libro de Beacon hay una parte que dice que esta es la primera historia donde demuestra el poder divino de Jesús de sanidad junto con el poder divino y autoridad de perdonar pecados. Para perdonar pecados, sí. Amén. Y gracias que tú lo mencionaste porque lo tenía marcado aquí con highlight y lo quería dar en este, pero se me pasó, pero gracias a Dios por usarte que lo traíste. Amén. La sanidad de este paralítico en Capernaum es la primera historia que coloca el poder divino de sanar que tenía Jesús en relación directa con su poder y autoridad divino para perdonar. O sea que esta fue la primera vez que Jesús le dijo a alguien: tus pecados te son perdonados, antes de sanarlo. Qué bonito que Jesús puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Misericordia, no sacrificio. Estamos en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 17. ¿Quién tiene la lectura bíblica? Miriam la tiene, la puedes leer. Estamos en Mateo 9, del versículo 9 al 17. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces, que el Señor bendiga su santa palabra. Misericordia, no sacrificio. Número 1, llamamiento de Mateo, versículo 9.
Sí, Pastora Yarolin. I'm sorry, pero tengo una pregunta. ¿Este llamamiento pasa después de los milagros que hablamos? ¿Esto va en orden cronológica? Eso, fíjate, eso me di de cuenta cuando estaba estudiando esta lección, que dijimos en la clase anterior que Mateo tenía que estar asustado en la barca, y era un punto que lo quería dar. Gracias por acordármelo, porque según Mateo no estaba en esa barca. Por eso mismo, porque entonces por eso no da tantos detalles de los 4 amigos y de las cosas que sucedieron antes del que él viniera. Fueron cosas que él escuchó y tal vez escribió. Amén. Por eso mencionamos en una clase, que yo me afino a que en el Sermón del Monte no estaban todos los discípulos, no estaban todos los discípulos escogidos. Yo me afino que lo notamos en la película Chosen. En la película Chosen notamos que hubo cosas que Jesús vivió que no todos los discípulos estaban juntos y que fueron agregándose. Si esta es la situación que estamos viendo ahora, Mateo llegó en un momento que ya Jesús había hecho varias cosas. Amén. O sea, por eso yo dije en esa clase, no sé si tú te acuerdas, Helio, cuando el Sermón del Monte habíamos discutido ese punto de que no todos los discípulos habían sido escogidos en el Sermón del Monte. Muchos discípulos, pero no estaban todos. No estaban todos. Muy bien. Habían unos cuantos, y de acuerdo a Mateo, lo que habían eran 4 de los apóstoles. Exactamente. 4 de los apóstoles, pero habían un sinnúmero de discípulos. Mucho. Y de gente, multitudes que le seguían a Jesús. Buen punto, Pastora Yaroli. Y esto es porque una vez discutimos también, no es lo mismo discípulos que los apóstoles. Lo habíamos hablado también y lo aprendimos, porque estamos repitiendo las cosas que traemos desde antes. Vamos. Amén. Wilson, tú tienes el libro de Beacon. Estamos en la página 102. Puedes leerte el número 1, llamamiento de Mateo. Amén. Amén. Dice, al salir de Capernaum, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, Levi, en Marcos 2:14 y Lucas 5:27, sentado al banco de los tributos públicos. Esto puede sugerir una especie de aduana cerca del embalsadero de la ciudad donde era facturado el pescado y se cobraban los impuestos pertinentes. Otra traducción posible sería oficinas de peaje o banco de tributos. Esta podría ser una caseta de cobro ubicada sobre el gran camino de Damasco a Egipto, donde las caravanas pasaban y donde tenían que pagar sus derechos de tránsito y sus impuestos sobre la mercadería. Probablemente la mejor traducción. Ya. Está bien, párate ahí un momentito para hacer un corto comentario. Mire, la ciudad de Capernaum era como una ciudad pesquera. El ingreso de Capernaum se podía decir un 80% tenía que ver con la pesca, y por ende estaba ahí los cobradores de impuestos. O sea que eran muchos pescadores los que estaban ahí y vivían. Era básicamente la manera principal de los habitantes de esa región de ganarse la vida. Y el Imperio Romano, básicamente, que son los opresores, ellos están ahí, ponen a un judío
a cobrar impuestos y le dan autoridad al judío de cobrarle un poco de más para sacar para ellos mismos. Usted se puede imaginar el odio intenso que había hacia estos publicanos. Sigue, Pastor Wilson. Dice, los romanos exigían que los judíos pagaran impuestos por cada árbol frutal, cada pozo, terreno y sobre todo los animales que poseyeran. A los judíos esto les parecía muy opresivo y mucho más proviniendo de una nación extranjera. Amén. Déjalo ahí por ahora. Mire, esto era un abuso, pastor. Cada árbol, cada pozo, esto era una opresión terrible. Imagínense el gobierno americano cobrándote el impuesto por la tierra, más el impuesto por cada árbol, por cada animal. Yo creo que en este país hubiese habido una revuelta hace tiempo, Pastora Yarolin. Esto nos enseña que por eso Pedro y el hermano y los que fueron pescadores, ellos tenían un poquito de resistencia con el llamamiento de Mateo. Oh, yeah. Ellos como discípulos tuvieron como un choque ahí. Ellos odiaban a los publicanos porque eran sus opresores. Sigue, Pastor Wilson. Sí. A este cobrador de impuestos Jesús le dijo, sígueme. Sin la menor indecisión, Mateo inmediatamente se levantó y le siguió. Era un gran paso el que iba a dar Mateo. Bonhoeffer comenta, el discípulo es arrastrado de su relativa seguridad de una vida de absoluta inseguridad. En realidad debemos decir a la absoluta seguridad de la amistad de Jesús. Amén. Mira, Elio, te voy a decir algo. Es que yo me río porque me voy a la historia de Chosen y veo las cosas, me dan ganas de reír. El que no ha visto Chosen, no lo vea, no lo vea, porque ya lo hemos dicho tantas veces que me miran como si tuviera un ser extraterrestre. No lo vean. No vean a Chosen, por favor. A mí no me pagan nada. Ahí lo explican tremendo en Chosen. Chacho, es que los tipos saben. Entonces, mira esto. Vamos a hablar la realidad, vamos a hablar a calzón quitado. Los romanos, acuérdate que el imperio romano tenía jurisdicción sobre los judíos. O sea, ellos estaban esclavizando al pueblo judío y el pueblo romano eran los que mandaban de verdad. Pero ellos no son bobos. Porque el imperio romano había creado un gobierno judío porque tenía que hacerlo así. Porque si el pueblo romano, aparte de que esclavizaban, estaban esclavizando al pueblo judío, ellos habían creado un gobierno dentro del gobierno controlado por los judíos. Ahí estaba Caifás y estaba esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Es como ahora, nosotros aquí tenemos de todas clases, aquí hay cubanos, aquí hay dominicanos, aquí hay hondureños, no sé de dónde Flor, mexicana o, ¿verdad? Viste, Flor, que yo, entonces, imagínate, aquí los que abundan aquí son puertorriqueños. Imagínate llegar al Bronx y los que estén detrás de ti cobrándote sean los puertorriqueños. Y te toquen en la puerta un puertorriqueño a otro puertorriqueño. Papi, dame los impuestos. Entonces, ¿cuál es el odio que se va a generar? No es contra los romanos, es contra los mismos judíos. Entonces, por eso se atacaban entre ellos mismos. Por eso ellos no se soportaban tampoco. Entonces, este pobre Mateo, a mí me da lástima el tipo en la serie, porque en la serie ponen un tipo que parece que tiene problemas de atención, un déficit de atención violenta. Porque el tipo es como todo numerito y todo. El tipo me queda hasta mal. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está cobrando impuestos de la fruta
de los árboles, de los animales, de los pescados. Pescaste 4 pescaditos, tú tienes que pagar impuestos. Wow. Tienes 4 toronjas, tienes que pagar. Y era una fila de aquí hasta allá. Esto era terrible. Dime, Yaro, que estás loca ahí. Ajá. Sí, que también en Chosen nos demuestra que Mateo no tiene paz con su familia. Yep. Ahí No tiene está. paz con su familia. ¿Verdad que sí? Ahí está. Ahí está, que los mismos, el mismo papá y la mamá, tú sabes, no lo soportaban porque el tipo prácticamente es un desertor familiar. El tipo es un vende patria. El tipo es un chota. El tipo es, tú sabes, el tipo le han puesto todos los nombres. El tipo cae mal, Mateo cae mal. Malísimo. Miren, vamos a leer esto. Mateo Oleví, recaudador de impuestos oficial de aduana, él y sus colegas, mire, escuche esto, eran aborrecidos mortalmente por los judíos porque eran malignos, por los opresivos tributos que imponían y principalmente porque servían a los intereses del imperio romano, el dominador de Israel en esa época. Jesús llama a Mateo diciéndole, sígueme. Su respuesta fue inmediata. Mire esto. Mateo no escatimó que el imperio romano se le iba a tirar en contra, que iba a perder el favor de sus superiores, que iba a perder todas sus amistades de gente ricos pudientes, porque los publicanos en esa época eran gente pudiente. Si usted ve la serie Chosen, usted puede ver que Mateo tenía una tremenda casa, tenía una casa hermosa y tenía mucho dinero. Era un hombre pudiente y no le importó perderlo todo, dejarlo todo por seguir al maestro. Mire, me imagino que maestro, que Mateo había escuchado de Jesús porque su fama corría por todos lugares. Pero cuando el Salvador del mundo lo mira, me imagino que lo mira atentamente a los ojos, y los ojos son las ventanas del alma. Jesús pudo ver hasta adentro, lo desnudó por completo, lo desarmó por completo, y lo único que le tuvo que decir es, sígueme. No le dijo, para tú seguirme tienes que dejar esto, que dejar esto otro, que arrepentirte, que esto, tanta cantaleta. No, lo que le dijo fue, sígueme. Y nosotros podemos utilizar sígueme, amén, cuando estemos evangelizando. No podemos estar con la gente, que tienes que dejar esto, tienes que dejar esto otro. No. Tú sigue a Jesús, que tú vas a aprender en el camino. Amén. Vamos a seguir. Se levantó y le siguió, dejó un trabajo tradicionalmente falto de honradez para convertirse en un discípulo de Jesús. Abandonó un trabajo cómodo, pero encontró un destino. Perdió unos buenos ingresos, pero encontró honra. Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura como nunca había soñado. Y no fue la menor de sus que vino a ser uno de los 12 que tuvo el honor de escribir el evangelio que lleva su nombre. Mire, aquí yo puedo ver un double whammy. ¿Por qué? Especialmente con la familia. Porque número 1, era publicano, oprimía al pueblo. Y número 2, creyó en un Mesías que el pueblo judío no creía. Imagínense qué polémica tenía Mateo. Mateo, mire, era un hombre bravo de verdad. Era bravo de verdad. Porque publicano, y después aceptó a Jesús y lo siguió y dejó todo. La familia no estaba contenta con él. Dijo, este hombre es un opresor y ahora anda con un impostor.
porque de acuerdo a los judíos, Jesús es un impostor. Exacto. Entonces, perdona que te interrumpa, para que tú veas los problemas en los líos que se mete Jesús también, porque Jesús no está llamando, o sea, está llamando a gente que trabajan, que meten manos, pescadores, gente que mete mano, pero traer dentro de su grupo a un cobrador de impuestos, no porque cobraba impuestos, es porque el imperio romano le permitía a él sobrecobrar. Si no quieren pagar, los metían presos y los mataban también a la familia y a todo el que no cumplía. Por eso le tenían terror y le tenían odio. Entonces, traer acá a la mesa a un cobrador de impuestos, a un ladrón, a un lambón del pueblo romano, mi hermano, también eso iba a afectar a Jesús de alguna manera, porque acuérdate que si le tenían fobia a Jesús, ahora con Mateo, que Mateo viene a ser una de las figuras principales en la historia de Jesús, porque acuérdate que Mateo era escriba también. Y Mateo fungió, o sea, si tú ves la historia en Chosen, tú te vas a dar cuenta que el tipo en todas las esquinas estaba escribiendo. Oye, no pudieron encontrar a alguien mejor. Escribía todo, lo documentaba. Fíjate que eso es una de las cosas más importantes, pero hoy, yo aprendí algo, fíjate que aprendí algo muy poderoso, que me había pasado así, como que te pasan las cosas. No me daba cuenta, nunca me di cuenta que por eso es que Mateo cuenta la historia un poquito más tarde. Por lo que hablamos al principio de la clase. ¿No se dieron cuenta? Que entre los evangelios sinópticos, Mateo cuenta cosas más tarde que los otros dos. ¿Se dieron cuenta? Amen. Por eso mismo, porque Mateo llega un poquito más tarde a la vida de Jesús. Vamos a seguir. Es que me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Vamos para el punto número 2. Comiendo con los publicanos y pecadores. ¿Quién quiere leer? Quiero que... Jorge Molina quiere leer. Léete el párrafo comiendo con los publicanos y pecadores. El primer párrafo. Comiendo con los publicanos, pecadores, 9, 10, 13. Estando Jesús sentado a la mesa, literalmente, reclinado a la mesa en la casa. Lucas 5, 29. La identifica como de Levi. Levi. Mateo, muchos publicanos pecadores se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Una versión más correcta para la palabra publicanos sería cobradores de impuestos. Los publicani eran hombres acuadalados, por lo general romanos, responsables por los impuestos de la totalidad de la región. Los llamados publicanos en los evangelios eran cobradores de impuestos locales, judíos aborrecidos por sus connacionales, eran considerados doblemente bajos y despreciables, porque habían vendido sus servicios al opresor extranjero en contra de su propio pueblo y eran cómplices y culpables de lo que en efecto era un robo. Amén, amén. Gracias, Jorge. Mire, la comida aquí está descrita, fue dispuesta por placer. O sea, ya este punto de que eran despreciables, ya lo tocamos. Amén. ¿Por qué? Porque eran unos ladrones que cobraban más para adelante. Vamos a seguir. Los pecadores eran personas consideradas así por los fariseos por
descuido en la observancia de los muchos requisitos ceremoniales de la ley oral y escrita. Un judío estricto jamás comía con los publicanos y con los pecadores. Ahora sí, la comida aquí descrita fue dispuesta por Mateo en honor de Jesús. Eso está en Lucas 5:29. Fue su manera de confesar públicamente a Cristo y presentar el Salvador a sus colegas. Por tanto, y necesariamente, los invitados eran publicanos y otros generalmente conocidos como pecadores. Mire, aquí podemos ver el primer amor. Usted sabe cuando usted acepta a Jesucristo por primera vez, que usted quiere decírselo al mundo entero, que usted tiene que compartir esas buenas nuevas con todo el mundo. Mire, Mateo no perdió tiempo. Él invitó a todos sus colegas para que conocieran el hombre que le dijo, sígame, el pastor Ayarones. Sí, y es de suma importancia que entendamos que el sentarse a comer con otra persona era algo íntimo. Era algo bien íntimo. Ellos cogían el pan, lo compartían el uno con el otro, metían en su cosita. El comer con estos publicanos y pecadores, Jesús estaba intimando con ellos. Amen. Y eso era un big tabú, eso era un big no. Una persona que se decía que era santo, justo, apartado, juntarse con publicanos y pecadores, compartir pan, that was a big no. Sí, pastor. Es que nos ha pasado esta bola muy fuerte por la cabeza. El publicano, te lo voy a poner de esta manera. El publicano, el gobierno romano le decía al publicano cuánto era lo que le tenía que pagar. Mateo, tú me tienes que pagar $100 y a mí no me importa lo que tú cobres. Eso es así. Así, o sea, esto es así. Esto es así. El publicano, o sea, eso es lo que hacía el publicano. El publicano, porque era público. El publicano ya tenía una cuota que el gobierno romano le demandaba. Lo que él hiciera, eso no era asunto del gobierno romano. Para eso el gobierno romano lo tiene ahí como una marioneta, como un lambón, como un traidor, como un, ¿entiendes? Porque nadie lo podía tocar, pastor. Nadie lo podía tocar, lo defendían. Recuerde esto. A él se le exigía una cantidad, pero él, en vez de cobrar la cantidad correcta, él no cobraba la cantidad correcta, él sobrecobraba. O sea, lo importante aquí es esto, que el gobierno romano tenía claramente su dinero seguro, porque ya lo tenía, ya el tipo tenía billete y lo pagaba. Ahora yo voy a cobrar 3 veces lo que yo le pagué a esta gente, sin importar. Por eso era despreciable, porque entonces el tipo era un usurero, el tipo era un tipo malo que le encantaba el dinero, y por eso él recobraba por encima y requete cobraba. ¿Ok? Entiéndase esto. No que, o sea, no es que él cobraba para pagar de lo que, no, a él le cobraban. El gobierno le cobraba a él. Amen. Hermana Wendy, usted tiene el libro, página 103, el último párrafo. Lea el último párrafo. De modo que los fariseos se quejaron a los discípulos. Aparentemente temían atacar a Jesús en forma directa, pero el maestro tuvo una respuesta para ellos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Esto expresa un hecho perfectamente claro y explica por qué los fariseos menospreciaban a Jesús. Ellos se sentían justos. El maestro entonces les citó Osea 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Uno de los principios fundamentales de los profetas menores es la demanda de justicia más que de ritual. Eso es lo que significa la declaración del Antiguo Testamento. Todavía es verdad. Ninguna cantidad de animales sacrificados, ni ritualismo, ni justicia exterior compensará la falta de amor y misericordia en la vida de uno. Jesús no vino para llamar a aquellos que se consideraban justos, sino a los que tenían necesidad y a esos despreciados pecadores. Amén, gracias, hermana Wendy. Mire, cuando vieron los fariseos a Jesús asociándose de aquella manera con los marginados publicanos, se dirigieron a sus discípulos y lo acusaron. Culpabilidad por asociación. Ningún verdadero profeta iba a comer con publicanos. Mire la mente de los fariseos. Los fariseos se consideraban sanos y no estaban dispuestos a confesar que necesitaban a Jesús. En realidad estaban externamente enfermos en lo espiritual. En contraste, los recaudadores de impuestos y los pecadores estaban más dispuestos a reconocer su verdadera condición y a buscar la gracia salvadora de Cristo, de modo que la acusación era cierta. Jesús sí que comía con pecadores. Hubiese comido con los fariseos, la acusación hubiese seguido siendo verdadera y quizás aún más. Si Jesús no hubiese comido con pecadores en un mundo como el nuestro, había comido siempre a solas. Pero es importante recordar que cuando comía con pecadores, nunca cedía a sus malos caminos ni contemporizaba su testimonio. Empleaba la ocasión para llamar a los hombres a la verdad y a la santidad. Por eso es que nosotros tenemos que ser luz donde quiera que nosotros vayamos. No podemos darle de codo a nuestros familiares que no le sirven al Señor, como hay muchos cristianos que hacen. Yo no me junto con ese porque me voy a contaminar. No, usted es luz y usted está supuesto a ser una ciudad asentada en el monte donde todos los hombres vean su luz, especialmente para su familia. En eso, Jesucristo aquí dio el magno ejemplo de compasión. Él se sentó con los publicanos que eran aborrecidos, odiados, despreciados, desechados de toda sociedad, y con razón, porque no estamos justificando aquí lo que hacían los publicanos, pero Jesucristo siempre va a estar donde hay necesidad. Y los fariseos, según su liturgia religiosa, ellos creían que no tenían necesidad. Cuando Jesucristo los llama más adelante, sepulcro blanqueado. Amén. Pues la religiosidad, el ritualismo, no es nada. Lo que importa es nuestra relación con Dios. Pero lo importante es que seamos carta abierta, que todos los hombres puedan ver esa relación con Dios y digan: lo que este hombre, lo que esta mujer tiene, yo lo quiero. ¿Alguien quiere añadir algo o seguimos? Quiero añadir que en el versículo 11 dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, y el libro de Beacon dice, ellos aparentemente no querían hablarle directamente a Jesús, fueron a donde los discípulos a decirle: y mira, está comiendo con esta gente. En otras palabras, ojo a los que ustedes están siguiendo, tratando de echarle mala fama a Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir. Jesús despidió a los fariseos con un desafío a que se aprendiesen las palabras de Jehová. Misericordia quiero y no sacrificio.
Dios había instituido el sistema sacrificial. No quería que aquellos rituales viniesen a tomar el lugar de la justicia interior. Dios no es un ritualista, no se complace en los rituales que no tienen piedad personal, y era precisamente en esto lo que habían caído los fariseos. Observaban la letra de la ley, pero no sentían compasión por los que necesitaban ayuda espiritual. Si asociaban solo con personas externamente justas como ellos. Una religiosidad, un fariseísmo terrible que había aquí. En contraste, el Señor Jesús les dijo con toda intención: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miriam, sigue el asunto del ayuno. Marcos hace más vivido el evento al describir su ambiente. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Es decir, que ese era un día de ayuno y ambos grupos lo practicaban rigurosamente. Les chocaba ver a los discípulos de Jesús comiendo en un día de ayuno. Por eso preguntaron. La expresión muchas veces no está en los más antiguos manuscritos griegos. Dejando de lado esta parte de la interrogación de Mateo, la de Marcos es esencialmente la misma. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Amén. Gracias, hermana Miriam. Amén. Mire, probablemente Juan el Bautista estaba encarcelado. Sus discípulos se acercaron a Jesús con un problema. Ellos ayunaban muchas veces, pero los discípulos de Jesús no. ¿Y por qué no? Sigue, Miriam. Jesús les replicó usando la figura de las bodas. Los que están de bodas implica a los amigos de los contrayentes. Ellos no pueden tener luto. El ayuno es en un sentido señal de luto, mientras que los que se casan están con ellos. Pero Jesús les indicó que ya llegaría el tiempo cuando él les sería quitado, y entonces los discípulos sí ayunarían. Amén. Amén. Hasta ahí está bien. Después vamos a seguir. Mire, Jesús respondió con su ilustración. Él era el novio y sus discípulos los invitados a la boda. Entre tanto que él estuviese con ellos, no había razón para ayunar en señal estuviese con ellos. No había razón para ayunar en señal de dolor, pero él sería quitado de ellos. Entonces ayunarían. Y fue arrebatado de ellos en muerte y sepultura, y desde su ascensión ha estado corporalmente ausente de sus discípulos. Y aunque las palabras de Jesús no ordenen el ayuno, desde luego lo aprueban como un ejercicio aprobado para los que esperan el regreso del esposo. ¿Cuántos están esperando ese regreso del esposo? Miren, los discípulos eran los invitados, pero nosotros, la iglesia, somos la novia. Gloria a Dios, aleluya. Somos la novia. Sí, Pastora Yaroli. Tengo una pregunta. Estos discípulos, este acontecimiento, ¿está sucediendo ahí en ese momento cuando Jesús está comiendo con los pecadores? Y según Mateo, sí. Según Mateo está sucediendo. Pues entonces, esto está bien interesante, porque ese fue un día de ayuno y encima de eso Jesús está comiendo con pecadores. Esto, oh my Lord. Por eso yo me estaba riendo ahorita, porque, o sea, es que Jesús, digo, el tipo se mete en unos líos. Porque es que yo digo, It was a fasting day and he's eating with a bunch of sinners. un montón de publicanos, es un día de ayuno, los tipos están atacando a Jesús, están atacando, y para colmo Jesús le batea esa bola, como que, tú sabes, aquí el ayuno es
el luto, porque ustedes lo están haciendo como una religiosidad sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Yo no me he ido todavía, yo estoy aquí. ¿Para qué van a ayunar? Ellos no entienden. Pero ellos no podían captar eso, pastor, no lo podían captar. No, porque estaban envueltos en ese manto religioso. Wow, es como que la luz, el bombillo aprendió ahora, poniendo los dos. Uno Wow, más uno son dos, seguro que sí. wow. Sigue, Miriam. Con el objeto de ilustrar el contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús les da dos breves declaraciones parabólicas. En la primera, habla de poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Cuando el vestido se lavara, la tela nueva tiraría de la usada al encogerse, lo que causaría el desgarramiento de la ropa. La segunda ilustración... ¿sigo? Hasta ahí, hasta ahí. Amén, gracias, Miriam. La pregunta de los discípulos de Juan el Bautista animó todavía más a Jesús a señalar que Juan señaló el fin de una dispensación, anunciando la nueva era de la gracia, y muestra que sus respectivos principios no pueden mezclarse. Intentar mezclar la ley y la gracia sería como usar un remiendo de paño nuevo para arreglar un vestido viejo. Al lavarlo, el remiendo se encogería, desgarrando el vestido viejo. Mire, aprendámonos esto. Estamos bajo la gracia. Ya Jesucristo cumplió la ley. Estamos bajo la gracia. ¿Cuánto le pueden dar un gloria? Gloria a Dios. Aleluya. Que somos libres. ¿Cuánto pueden decir? Somos libres. Somos libres. Amén. Miriam, sigue. Mira, espérate, mire, antes que tú sigas, Altagracia dice, Mateo al parecer era influencer en su círculo. Sí, sí. Mateo no era cualquier cosa, porque para tener cosas publicanos o no short notice, porque acuérdense que eso fue algo rápido. Sucedió rápido. O sea que este Mateo parece que él era uno de los publicanos que tenían peso, que tenían autoridad. Y al él convocar una cena, nadie se quería quedar atrás. Amén. Tremendo. Él era un influencer de los tiempos de Jesús. Sí, sí. Tremenda analogía. Muy buena, Altagracia. Dale, Miriam. La segunda ilustración habla de poner vino nuevo en odres viejos. En aquellos tiempos no había botellas de vidrio. En su lugar se usaban cueros de cabras. Se quitaba el esqueleto y los cueros se cocían, excepto en la parte del cuello. Todavía es posible verlos actualmente en Palestina durante el verano, como recipientes de agua fresca. Si el vino nuevo es puesto en odres... Hasta ahí, perdona. Sí, perdona. O la mezcla sería como poner vino nuevo en odres viejos. La presión causada por la fermentación del vino nuevo haría estallar los viejos cueros y habrían perdido toda su elasticidad. La vida y la libertad del evangelio arruinan los cueros del ritualismo. ¿Cuánto han visto esos cueros, esa ilustración de los cueros allá en la Palestina, en el Medio Oriente? Mire, si usted echa vino nuevo en unos cueros ya estirados, lo que va a pasar es que cuando esa fermentación, mire, y le voy a dar este ejemplo, no de vino, pero mi papá vive en Puerto Rico. Entonces, él me mandó unas botellas. ¿Cuántos han escuchado la fruta noni? Sí. Ok, pues la fruta noni que cura el cáncer, que cura un paquete de cosas. Entonces, él va y busca los noni y le saca la pulpa y los mete en la botella y lo sella bien. Pero yo no sabía que eso se fermentaba. Cuando yo le saco la tapa a esa botella, eso un reguero cayó.
Y eso es noni, eso no es alcohol. Imagínense los vinos en cuero, en un cuero ya estirado que no puede estirar más, se explota. O sea que, hermanos, vamos a dejarnos de religiosidad, vamos a seguir la gracia, vamos a educarnos en la palabra de Dios, vamos a matar esas vacas sagradas, como dice el pastor, de una vez por todas. ¿Alguien tiene algún comentario o seguimos? Ya estamos terminando. Sí, es que la analogía del vino nuevo y el odre viejo es exactamente lo que tú estás diciendo, Helio. Es la religiosidad, la mentalidad esta de religión, la mentalidad de la repetición, la mentalidad de no aceptar la revelación de la palabra que el Espíritu Santo nos quiere dar a través de la palabra, y por eso el vino nuevo no se va a echar en odres viejos. Por eso yo digo, yo prediqué, no sé, por ahí en algún lado, que digo que lo único que sigue siendo nuevo es la sangre de Cristo y su evangelio, que no cambia. Por eso el evangelio tiene que ser repartido en un odre nuevo. Por eso todos los días nuevas son cada mañana su misericordia, y tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento cada día, porque lo que yo decía en una predicación por ahí, que lo que pasó ayer no es bueno para hoy. Amen. Tenemos que buscar el vino nuevo de hoy. Oh, gloria, aquí se metió Dios. Aquí se metió Dios. Mira Wilson, ahí se metió Dios. Mira Wilson, está ahí alzando. Mira cómo está, lo tengo ahí danzando. Lilian, sigue. La aplicación es clara. Las nuevas verdades del cristianismo no deben ser puestas en las viejas formas del judaísmo. Los primeros capítulos del libro de los Hechos nos dan un indicio de las dificultades involucradas al tratar de reemplazar los viejos odres por los nuevos. Instituciones atrincheradas son frágiles e incompetentes para contener verdades frescas. Los tres incidentes de esta sección se encuentran en los tres evangelios sinópticos. Véase Marcos, Lucas. Amén. Gracias, Miriam. Amén. Estamos, ok. La introducción de la nueva era cristiana resultaría inevitablemente en tensión. El gozo introducido por Cristo no podría quedar contenido dentro de las formas y rituales del Antiguo Testamento. Habría de establecerse un orden totalmente nuevo de cosas. Y quiero leer aquí un comentario de Pettinger, William Little, un bautista que vivió hace medio siglo atrás, y dice: así advierte el rey a sus discípulos contra la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, y sin embargo esto es lo que se ha hecho por toda la cristiandad. El judaísmo ha sido remendado y adaptado en todos los lugares en las iglesias, y al viejo vestido se le llama cristianismo. El resultado es una mezcla conducente a la confusión que no es ni judaísmo ni cristianismo, sino una sustitución ritualista de obras muertas en lugar de una confianza en el Dios viviente. El nuevo vino de la salvación ha sido derramado en los viejos odres del legalismo. ¿Y con qué resultado? El resultado ha sido que los odres se han roto y han quedado inútiles, y que el vino se ha derramado y se ha perdido la mayor parte de este precioso líquido vivificador. La ley ha perdido su terror porque ha sido mezclada con la gracia, y la gracia ha perdido su hermosura y carácter como gracia por haber quedado mezclada con obra legalista. ¡Wow! ¡Qué comentario! Excelente, papá. Excelente comentario. El Señor añada bendición a su palabra, y hasta aquí esta cosa. Un aplauso.
Un aplauso. añadir o no, o si estamos bien, pues. Un aplauso. No, estamos solamente llenos. Tremenda clase, papá, tremenda clase. Nos quedamos en el último tópico que va a ser la semana que viene, letra E. La semana que viene terminamos y ya después vienen las reflexiones. Así que qué bendición. Quiero que le demos un aplauso al pastor Elliot. Excelente. ¿Alguien tiene algo que añadir? Rapidito. Sí. ¿Algo que añadir según la clase? Sí, yo quería comentar algo que prácticamente todo lo que Espérate, que no te escucho. Una vez más, dale para atrás, comienza otra vez. que prácticamente todo lo que el gobierno está haciendo ahora, para mí ellos lo sacaron de los romanos, lo sacaron todos los romanos, y yo estaba leyendo algo que aún las cosas que usaban para esa palabra, construcción, muchas ideas de antes todavía la están usando. Amén. Sí, papá, acuérdate que por los siglos de los siglos se ha venido repitiendo estilos de vida, estilos de gobierno, modos y estilos de gobierno que se han tenido que repetir, calendarios, tipos de alfabetos, los alfabetos. Nosotros tenemos el alfabeto romano, que es el que nosotros utilizamos. O sea, se ha tenido que ir adaptando, igual que los gobiernos han tenido que adaptar. El impuesto es algo que ha venido, que siempre ha estado desde la primera civilización. ¿Ok? Desde la primera civilización. Si bien es cierto o no, la era de piedra, si es bien cierto o no, o sea, no podemos debatir sobre algo que no hemos visto. Pero si es cierto o no, la era de piedra, la era de piedra, que eran los que vivían en las cuevas y toda esta gente que dicen que existieron o que no, también tenían que pagar impuestos a los grandes para poder ellos crear sus civilizaciones. La civilización maya, por ejemplo, los aztecas, estas civilizaciones de indios que todas existieron, tuvieron que adaptarse. ¿Cómo es que crecían? ¿Cómo hacían pirámides? Cobrando impuestos. O sea, eso es así, y eso se siguió repitiendo por los años y por los siglos de los siglos, hasta el sol de hoy. De la única manera que subsiste un gobierno para poder, hay 5 facetas dentro de la estructura de un gobierno que tienen que cubrirse. ¿Cuáles son? La salud. ¿Qué más? Son 5 facetas. ¿Alguien la sabe? Una es la salud, la otra, ¿qué? Nadie sabe lo que se cubre dentro de un gobierno. ¿Por qué se lucha por un gobierno? Esto lo estamos leyendo cada 4 años. Los temas, no puedo creer que ustedes estén viviendo en un mundo que no saben por qué los políticos hacen su debate. Pues la salud militar, el gobierno militar. ¿Qué más dice? Financia. Educación. Muy bien. ¿Qué más? Proteger la Muy bien. Todos esos son los puntos que han venido por generaciones trayendo todas las civilizaciones, Jolito, para contestarte la pregunta. O sea, y no es que nosotros vivamos oprimidos por los impuestos. Desgraciadamente, hay estados que los impuestos son más grandes que otros. Por lo menos Nueva York es un estado el que vive aquí es porque o estamos sobreviviendo como estamos nosotros sobreviviendo, o tiene mucho dinero para poder estar. O sea, aquí este estado, imagínate California. Imagínate California.
Mm. Yo fui a Sacramento una vez y fue hace como 10 años y yo le dije a la persona, ¿y cómo tú puedes echar gasolina aquí? Eso fue hace como 10 años, 11 años. ¿Y cómo tú puedes echar gasolina? Ah, cuando aquí estaba $2, allá en Sacramento estaba 6. Hace 10 años. Ay, Dios mío.